Muy queridos hijos, ya en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que he llamado el Evangelio de los Carismas, la enseñanza sobre los carismas, Pablo había puesto de manifiesto no solo la infinita misericordia del Señor, sino la infinita originalidad del Espíritu Santo que suscita entre las personas, más concretamente entre los bautizados, diferentes operaciones, diferentes ministerios, incluso tendríamos que completarle diferentes instituciones que hacen presente una de las facetas de Dios, de la misericordia del Señor, para solucionar un problema concreto. Si es pasajero, es una simple operación del Espíritu Santo. Si se llama a una persona a ejercer en forma más permanente esa faceta de hacer presente, esa faceta de la misericordia del Señor, tendríamos un carisma. Y si fuera para satisfacer una necesidad permanente de la Iglesia, tendríamos una institución. 3 grados diferentes de una misma realidad, y Pablo pone de manifiesto que según le parece al Señor y según las necesidades de la Iglesia, pero todos los carismas, todas las gracias, todos los ministerios, todas las instituciones tienen una sola finalidad: la construcción del cuerpo de Cristo, la edificación de la Iglesia. Dicho desde el principio, porque algunas veces hay errores, e incluso el llamado por el Señor a ejercerlo puede, voy a decirlo en lenguaje nuestro, puede marearse. Pues bien, hay un carisma muy especial, que es el carisma de apóstol. De todos sus discípulos, nos dice el Evangelio, el Señor se escogió a 12, y a estos 12 los llamó apóstoles, y los constituyó testigos del Señor. Nuestra fe depende del testimonio transmitido por estas 12 personas. Y la transmisión que ha hecho la Iglesia de este testimonio es una transmisión principalmente, esencialmente oral, en la predicación, en la enseñanza de la Iglesia, y la entrega de este testimonio, en un término muy técnico, es lo que se llama la tradición, escrito con mayúscula. Tradición es la entrega real. Otra cosa diferente son las costumbres, incluso culturales, muy arraigadas, de forma de hacer alguna cosa que algunos llaman tradición o tradicional, aunque no está en el sentido estricto de la palabra. La tradición, reitero, es la entrega del testimonio de los apóstoles, del cual depende nuestra fe. Una parte de este testimonio se puso por escrito, incluso ampliado y explicado son las cartas, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. Hay una cierta como crónica, pero no lo es, que es parte de la transmisión de este testimonio de los apóstoles, que es hecho de los apóstoles. Después hay este carisma especial de apóstol, reitero, especialísimo. Jesucristo solo lo transmitió a 12 personas escogidas por Él. Al fallar el Iscariote, y para poder completar el número de los 12, que es toda una institución desde tiempo de Jesucristo,
se escogió a Matías, vendría a ser el número 13. Y finalmente Pablo reclama que él es apóstol, aunque no tenía los requisitos, aunque es el único que no conoció físicamente a Jesucristo y no era testigo presencial de todos los hechos, desde que Jesús bajó al Jordán para ser bautizado por Juan, hasta su regreso al cielo en la cruz. Y reclama que es apóstol. No hay más apóstoles en la iglesia. No obstante, hay unas personas muy especiales que suceden a los apóstoles en su función de cabezas y fundadores de la iglesia, que son los señores obispos, y punto. Sucesores de los apóstoles en su función de cabeza y fundador de iglesia, y punto. Hay otro carisma, hoy se juntan dos en Mateo, particularísimo y especialísimo, el carisma de evangelista. Y este carisma solo lo recibieron 4 personas en la iglesia. No significa de que muchos hayan intentado, creyendo tener el carisma, de relatar los hechos que ocurrieron. Así lo recoge muy bien San Lucas al inicio de su Evangelio, como muchos también yo, después de haber investigado diligentemente todas las cosas que pasaron entre nosotros, y he querido escribírtelo en forma ordenada para que veas la firmeza de la fe que has recibido. La fe la transmite la Iglesia básicamente en la predicación y oficialmente la transmite en los sacramentos, concretamente en el sacramento del bautismo, que es el sacramento inicial. Hay otros que intentaron, que la Iglesia no reconoció como evangelistas, que dan su testimonio, y no lo son. Y el carisma son los que llamamos los apócrifos, y el carisma de evangelista se agotó con estas 4 personas. No necesitamos más. Que algunas veces en terminología no muy técnica utilizamos el término de evangelista ahí, pero evangelistas son los que escriben los evangelios. Pues bien, hoy nos encontramos a una persona peculiar que tiene el carisma de apóstol y el carisma de evangelista, Mateo. Y poniendo de relieve con hechos concretos, no solo con todo su lenguaje corporal, Jesucristo pone de manifiesto que está haciendo todas las cosas nuevas, retando incluso los criterios de prudencia que brotan del mundo, aunque no sea de la parte contaminada por el pecado y por lo tanto inclinada al mal, que hace las cosas totalmente nuevas con el único criterio de Dios, según la forma de pensar de Dios. Y este llamamiento, esta vocación a Mateo es singular. Mateo pertenece a un grupo de personas odiado en Israel. Y si en todas partes del mundo y en todas las culturas el cobrador no es muy querido, no llega a cobrar, el cobrador de impuestos, sobre todo como se hacía en Israel, era especialmente odioso. Los cobradores de impuestos en Israel estaban, las ciudades eran amuralladas, y había algunos lugares, puertas por donde entrar, y el cobrador de impuestos estaba cerca de la puerta. Podríamos imaginarnos ahora a un aduanero, y persona que va entrando le veía las cosas que llevaba, y no es que declaraban impuestos y pagaban después, era friendo y comiendo. Entras a la ciudad con esto, tu impuesto es tal, y había que pagarlo inmediatamente. Y a los que salían de la ciudad con productos, la misma observación, imaginémonos una aduana, pero se paga inmediatamente. El sueldo
de los recaudadores de impuestos salía principalmente de una parte del porcentaje de lo recaudado. Así es que nos podemos imaginar que eran sumamente celosos, porque entre más impuestos recogían, su salario era mayor. Digo, especialmente odiados en Israel, que incluso los hacían pertenecer a una clase social que no existe en este momento en Nicaragua, que era el de los publicanos. Sin embargo, el relato de la vocación de Mateo nos dice que Jesús pasa cerca donde está su puesto de recaudador de impuestos. Podríamos imaginarnos a la señora que está vendiendo aquí en la esquina, o su cacharrito, su batea, su escritorio portátil. Pasa por donde está, se queda viendo Jesús a Mateo, también llamado Leví, y le dice: sígueme. Y el Evangelio recoge que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Y acto siguiente nos los presenta, es la parte del Evangelio que tenemos para hoy, y acto siguiente nos los presenta en una fiesta que da Mateo a Jesús. Un banquete de tirar la casa por la ventana. Y además recuerden que es oriental, que tuvieron que haberlo preparado porque no hay refrigeradores, no se va al supermercado, no se encarga el mercado que me traiga. Comienza por la matanza de los animales, la preparación, etcétera, etcétera, y una buenísima provisión de vino, porque si no, no hay fiesta. Padre, ¿qué dice? Recuerden que según San Juan, el Evangelio de San Juan, el primer signo que hace Jesús es convertir el agua en vino, precisamente en una fiesta de banquete, y recuerdo, oriental, no occidental como la nuestra. Y estando en la fiesta, comienza la murmuración que parece que es inherente al ser humano afectado por el pecado, que tantas veces es expresión de la propia envidia. Y comienza la murmuración a decir, es de San Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 13. Cuando estaba a la mesa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Tendríamos que decir más exactamente, se acostaron. No se usaban las sillas nuestras, sino la silla larga de Checlón, que están prácticamente acostados, larga, se detiene la cabeza con el codo en la mano y los pies están al otro extremo. Nosotros diríamos, más que sentados en una silla de 4 patas, están acostados al lado de la mesa. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¡Qué escándalo! ¿Hasta dónde hemos llegado? Es que ahora sí, y todas las majaderías que se siguen escuchando, incluso en septiembre del año 2013, sin que algunos aprendan que no se puede expresar opinión si uno no sabe de qué va a opinar, y que uno no puede hacer un juicio de cuello, de oída, tiene que asegurarse en primer lugar por profesionalismo qué es lo que va a decir sobre qué, preguntar, y por ética. Lo otro, el lenguaje universalmente entendido y moderno, se llama amarillismo, y algunas veces simplemente maniobras de sabotaje y agitación, con aquello de que el río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¡Qué escándalo, qué barbaridad! ¿A dónde hemos llegado? Y todas las majaderías que se siguen oyendo hoy de las personas que no resisten un examen regular de su propia conciencia y se dedican entonces a ver a los demás, al chismorreo y al piconeo. Jesús escucha. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico. No es indirecta para Gastón.
No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificio. La misericordia, queridos hijos, es algo muy difícil de adquirir, es un don de Dios, pero tenemos que ejercitarnos para llegar a poderla poseer. Y la misericordia supone en primer lugar la verdad. No lo que yo creo que es la verdad, sino la verdad. Decir sí cuando es sí y no cuando es no. Supone la verdad. Después de la verdad supone la justicia. Y la justicia no es solo la distributiva de darle a cada cual lo que merece, ni como a veces se nos antoja a todo el mundo por igual. Eso tantas veces sería incluso no solo dañino, sino hasta mortal. Eso de que hacer partes iguales y a cada uno darle igual. Padre, ¿qué está diciendo? Me aprovecho con tu perdón, Gastón. Los médicos saben que antes de recetar, aunque van a recetar el mismo medicamento, tiene que preguntar la edad, el peso de la persona, y según la edad y según el peso tiene que dosificar lo que puede asimilar y lo va a curar. Si se pasa de esa dosis, lo mata, lo puede matar. Padre, ¿y por qué no le da a todos por igual si es la misma enfermedad? Porque a cada cual hay que darle según lo que necesita. Principio de justicia social, que supera la simple conmutativa. Padre, ¿eso qué significa? Lo que sabemos más que de sobra, pero nos hacemos los más que si no lo queremos practicar a nivel, digamos, macrosocial. Sabemos que algunas personas no pueden digerir algo o son alérgicos, o el médico les ha mandado que no usen grasas o que usen menos sal, o que por una necesidad especial de su organismo tienen que limitarse a un algo especial, pero no es para que todo el mundo entre por ese trato. Posiblemente a alguien le haga daño el aceite, pero haya otro que al contrario, por su contextura, necesite aceite. Es posible que a alguien le haga daño la sal en exceso, incluso que se lo prohíban totalmente, y haya otro que necesite sal. Padre, cada uno de nosotros es único e irrepetible, por amor de Dios. No nos hicieron en fábrica. ¿Tenemos la misma dignidad de hijos de Dios, primero de criaturas? Sí. Pero en el trato necesitamos que nos traten como corresponde a nuestra contextura, a nuestra genética, a nuestras necesidades concretas. Digo, la misericordia supone la verdad como base. Un mentiroso o un ambiente de mentira ni siquiera puede hacer justicia. Y la justicia, que hay que buscarla, hay que desearla, no es la meta del ser humano ni de la convivencia. La justicia hay que buscarla, hay que quererla, pero la justicia acepta que se sobrepase por un acto especialísimo de amor, que es la misericordia. Y por la misericordia perdono a aquel que en justicia merece un castigo. Eso es misericordia. Algunas veces, déjenmelo decirlo también, medio en caricatura, algunas personas presumen de ser muy caritativas y lo que dan como caridad, como limosna, más bien es lo que están obligados en justicia a dar. Incluso algunos ni siquiera llegan a lo que están obligados en justicia. Hablo en justicia, no me refiero a las leyes de las naciones,
que siempre se quedan abajo del nivel de la justicia. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Con todas las palabras. Con todas las palabras. Los médicos, me va a perdonar Gastón, saben que tienen un margen cuando tienen que recetar según cada persona. Y aunque digan lo usual es recetar 1 o 2 pastillas, en casos especiales puede ser más, y en casos especiales que solo los médicos lo deben aquilatar, tendría que ser menos. Padre, ¿qué dice? Pregúntenle a un médico, aunque desde hace rato los farmacéuticos presumen que ellos son los que deberían de recetar, que son los especialistas en las medicinas. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto dicho en un ambiente de fiesta y alguien que está molestando, tentado a decir la palabra que usamos los nicaragüenses en la calle, pero algunos se escandalizarían. De esos que están constantemente, y no es lo que dicen, sino lo seguido, y que se les dice, e insisten, y no quieren aprender. Y aquel que se considere bueno y santo, lo siento mucho, no tiene lugar en la iglesia. Padre, ¿qué está diciendo? Lo voy a decir con palabras del Papa Francisco. La iglesia no es un museo de personas santas, sino la institución que llama a los pecadores para que se conviertan. Y no solo es un llamado, le damos todos los medios posibles, me corrijo, todos los medios necesarios para que esta conversión pueda ser real, comenzando con alimentar su propia inteligencia, de la cual va a depender la verdad, ejercitándolo para llegar a la justicia y puedan dar el salto también en misericordia. En la primera lectura, bellísima, de Pablo a los Efesios, reitera lo que decíamos de la diversidad, de la originalidad de Dios en su creación, que también se reproduce en la iglesia y en las funciones de iglesia. No todos somos papas, no todos somos obispos, no todos somos canónigos, todos somos ciertamente criaturas de Dios, hijos de Dios, y cada uno de nosotros tiene su propia función. El relajo es cuando no aceptamos a qué me llamó al Señor, es decir, mi propia contextura, no la física. Con eso tenemos problemas, ponemos en problema a los médicos. No la psicológica, con eso algunas veces ponemos en problema a los psicólogos, a los psiquiatras, sino mi estructura espiritual, el alma. Padre, ¿qué está diciendo? Sencillo. Hay un carisma precioso que tuvo San Benito Abad, autor de los benedictinos, del silencio. Hay otro carisma precioso, el propio de Santo Domingo de Guzmán, que es la predicación, el hablar. Si le queremos dar la regla, la forma de vivir de un dominico a un benedictino, lo matamos. Y si le queremos aplicar la norma de vivir del benedictino al dominico, deshacemos su carisma y su función en la iglesia. Por amor de Dios, conocernos. No solo quién soy, dónde vengo, dónde voy, sino qué es lo que quiere el Señor de mí. En el Antiguo Testamento es ejemplar aquel libro de Samuel, cuando le dice la próxima vez que escuché que te llaman, decirle: Inení, habla, Señor, que tu siervo escucha, habla.
No vengo, Señor, para que me aguantes y no te voy a prestar la guitarra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En hebreo y en mí. Y en el Nuevo Testamento, modélico, ejemplar. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y no vengo, Señor, para que hagas ahora lo que yo quiero. Aquí está el esclavo, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y de aquellas cosas que no entendemos muy bien, María sigue siendo modélico, y María guardaba todas esas cosas en su corazón, preguntándose qué querrán significar. Pero no nos excusa, estamos por terminar el año santo de la fe, el estudio serio del catecismo, de la doctrina. Y si hoy algunos tienen errores, ignoran algunas cosas, es ignorancia venciblemente errónea. A quien no le ha dado la real y regalada gana estudiar el catecismo, a pesar de que el Papa lo ha pedido, lo ha ordenado. Y los que vivimos en Nicaragua tenemos pendiente, seguimos teniendo pendiente el estudio serio, profundo del segundo concilio provincial de Nicaragua, que está vigente. Los que vivimos en la diócesis de León, Monseñor Bosco nos los ha repetido, el estudio y la aplicación de los mandatos del segundo sínodo diocesano. Entonces sí, podemos caminar no solo en la verdad, sino tenemos la posibilidad de llegar a ser fieles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.